Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Señor, te damos muchísimas gracias por volver a regalarnos este precioso sábado. Ayúdanos, Señor, a aprovecharlo tal cual tú nos dices que debemos guardarlo. Abre nuestros corazones, Señor, para que en esta escuela sabática todos podamos comprender y acercarnos más a ti, Señor. Bendícenos, te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, y también para perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien, buenos días, bienvenidos y feliz sábado a todos. Vamos a hablar hoy en la lección 10, Jesús ganaba su confianza. Bueno, un poco en la línea, en la misma línea que ya mostraba la semana pasada, esa manera que tenía Jesús de llegar a las personas, de involucrarse. Y hoy se va a hablar sobre todo de la confianza hacia, hacia los no creyentes. Vamos a leer el versículo para memorizar que dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que les sanase de sus enfermedades. Aquí nos introduce el tema de la fama. Evidentemente, cuando tú haces buenas obras, cuando el fruto de tu espíritu es el bien, eso hace que la gente hable de ti y hable de cómo te comportas delante de las adversidades, hable de lo bien que se encuentran a tu lado, etc., ¿no? Y esa fama corre, ¿no? Y eso hace que evidentemente el pueblo de Dios tenga una imagen ante el mundo que realmente lo distingue del resto, ¿no? Cabe comentar también que muchas veces la iglesia en general o el grupo se concentra en esa imagen y nos concentramos en dar una imagen al exterior, pero nos olvidamos del interior, que esa imagen es un fruto de un cambio interior. No es solo intentar hacer las cosas que se supone que tenemos que hacer y ya está, e irnos para casa. Ese es un poco el debate que también me gustaría que estuviera presente en la lección de hoy, porque vamos a ir viendo cosas que nos van a mostrar y creo que es interesante recordar esto. La lección del domingo nos habla de la palabra confianza, que básicamente viene de dos términos latinos: con, que significa con, y fides, que significa fe. Por lo tanto, confianza es con fe. Fianza también es fiarse de alguien. Por lo tanto, es esa capacidad que tenemos de esperar con seguridad algo de alguien, ¿no? ¿Y en quién sabemos que tenemos la seguridad total de que cumple lo que promete? En el Señor, Dios. Y como nosotros tenemos que ser canales, como también dice la lección, de ese poder del Señor, pues tenemos que también dar confianza a las personas con las que estamos, eso es evidente. Si no, no vamos a poder llegar tampoco a ellas, sobre todo a las que están más cercanas. Bien, es verdad, como hemos dicho otras veces, aquí, que con el ministerio del cuarto ángel nos estamos encontrando cosas especiales, ¿no? Como que podemos llegar a tener confianza con personas que no hemos visto en persona nunca. Y eso es una de las cosas bonitas de este ministerio, cómo el Señor trabaja a través de esos vídeos, de esas grabaciones, para llegar al corazón de las personas y no nos conocen personalmente, ¿no? Y luego cuando nos vemos, pues es realmente como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Esa confianza que ponen en nosotros, pero bueno, también de hecho es en el Señor, ¿no? Porque la verdad es lo que nos une. Dicen también que en hebreo la raíz principal de fe es amn, de la que se deriva la palabra amén también. Los conceptos básicos son el de constancia, continuidad y confiabilidad. Recordemos también, Fanny presentó sobre fe y la palabra era emuné, ¿no? Emuná. O sea que estamos hablando de esa raíz. Y fijaros, es constancia también. Constancia, continuidad. O sea, no es una cosa esporádica, ¿no? Como hemos dicho muchas veces,
La fe, lo estuvimos hablando en el taller de oración, la fe no es sentimiento. La fe no se siente, la fe se practica, la fe se lleva a cabo mentalmente. Porque en muchas ocasiones podemos tener situaciones difíciles en las cuales el corazón no nos pide orar y el corazón nos llama a la desesperación. Pero por fe nos arrodillamos a orar. Aunque no sintamos que debemos orar, por fe lo vamos a hacer. O sea que es una acción mental, está ligada al conocer al Señor, al conocimiento, a saber lo que debemos hacer, aunque el cuerpo no nos lo pida. Entonces, ahí es donde radica la constancia. Si nosotros nos basamos solo en las sensaciones, no vamos a tener esa constancia. Entonces, cuando estemos mal, pararemos de orar, y cuando estemos muy bien, nos pondremos a orar de tal manera que nos podemos a llorar emocionados y tal, pero cuando vienen las malas, otra vez al fondo, ¿no? Por eso, esa fe tiene su componente mental importante. ¿Eso de qué da la constancia? Pues continuidad. Tú vas haciendo, pase lo que pase. Estás afianzado en el Señor. Da la idea de algo sólido, firme, algo en lo que se puede confiar y creer. A menudo se traduce como creer en el contexto de una fe salvífica en Dios. Y en otros contextos significa verdad. O sea que fijaros cómo esta raíz es realmente importante. Ese amén, ¿no?, que decimos. Así dice Jehová, es verdad, es confiado, es continuo, no falla. Todo viene de la misma raíz. Nos hacen buscar diferentes textos bíblicos con esta palabra, con esta raíz am, y nos recuerda Génesis 15:6, creyó a Jehová. También Números 4:11 dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Dice Moisés, ¿hasta cuándo no me creerán? Dice, si vosotros no creéis, eso ya es Isaías 7:9, si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis firmes. O sea, fijaros cómo está ligada la fe, el creer, con la firmeza, evidentemente. Estaremos clavados en la roca si tenemos fe de que esa roca nos aguanta. Si no creemos que esa roca nos aguanta, pues vamos a estar moviéndonos. He ahí el orgulloso, Habacuc 2:4, he ahí al orgulloso, su fama no es recta en él, mas el justo, por su fe, vivirá. O sea, ¿qué es lo que nos mantiene vivos? La fe en el Señor. Porque esa fe es la que nos hace ¿qué? Nos hace orar, nos hace actuar, nos hace abrir nuestro corazón, porque sabemos que hay alguien que promete que lo que ha prometido es cierto. Por lo tanto, por fe abrimos nuestro corazón para que nos lleve y podamos vivir. Yo quería comentar con respecto a lo que estabas hablando de la constancia, que esta mañana encontré una cita de Elena White que hablaba más o menos acerca de eso, que dice, el éxito en cualquier actividad requiere una meta definida. Hablando de que si no tenemos una meta, si no tenemos objetivos, pues no estamos haciendo nada en la vida. Siempre hay que trabajar con metas y objetivos. El que desea lograr verdadero éxito en la vida, dice, debe mantener constantemente en vista esa meta digna de su esfuerzo. Si nosotros luchamos por algo, ya sea lo primero que es nuestra vida espiritual, nuestra meta de llegar al cielo con Cristo, pues y también en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea lo que sea que emprendamos, debemos de ser constantes en ellos, y vengan los problemas, vengan las dificultades, pues constantes, porque tenemos una meta, y esa meta con la ayuda de Dios pues se puede lograr, y va a depender mucho de nosotros, de nuestra constancia, de no echarnos para atrás, sino que de seguir siempre fijo en lo que queremos. Sí, es saber que hay y creer que lo hay, y creer que lo vas a recibir, y creer que es fiel quien lo prometió, ¿no? Como le dice a Sara, creo que es. Es fiel quien prometió que ibas a tener un hijo, ¿no? Y si no, por mucho que lo sepas, Sara sabía que iba a tener un hijo, pero se rió, ¿no? Se lo sabía, pero no se lo acababa de creer. Entonces es lo mismo, ¿no? Podemos tener mucho conocimiento, pero si no nos creemos realmente, vivimos ese conocimiento, pues no vamos a ser felices. Vamos a vivir sin esperanza. Y hay un versículo, que no recuerdo ahora dónde es, creo que es en Hebreos, que dice que la envidia y la rivalidad provienen de la perturbación.
la perturbación se traduce como inconstancia también. O sea que fijaros cómo el hecho de perder ese contacto con el Señor, el hecho de perder esa fe o de ya no esperar como esperabas antes, hace que ya entres en una inconstancia. ¿Y eso qué abre? Abre la puerta al diablo. Abre la puerta al diablo y empiezas a ver cosas en los demás, a desear cosas de los demás, a tener rivalidad con los demás, cuando no tendría que ser así. Fijaros cómo todo está basado en el mismo principio, ¿no? Desconexión, te conectas al otro. Siempre no puedes estar en blanco, no existe el término medio neutral. Solo hay dos conexiones posibles. Lo que pasa es que la conexión al diablo está atenuada, está llena de toda una serie de colchoncitos y de algodoncitos y de dibujitos alrededor que parece que es muy suave y que no hace mucho daño, pero en realidad entra muy adentro. Ese es el truco de Satanás. En cambio, cuando nos conectamos al Señor, la verdad es tal cual es. Dura a veces, pero tal cual es. Entonces la enfrentamos como es. No hay medias tintas. Entonces el Señor nos va mostrando a cuentagotas lo que podemos conocer. Pero si nos lo muestra todo de golpe, también nos vamos a agobiar, ¿no? Dice en griego, la raíz que se usa para traducir el hebreo ams, fe, creencia, es pistis. Este término para fe implica creencia, confianza, certeza absoluta. Certeza absoluta. ¿Tenemos certeza absoluta de lo que esperamos? ¿Es eso ser prepotente? ¿Es eso ser soberbio? ¿Tener certeza absoluta de algo? Es muy interesante eso. No, es cierto, es que realmente es así. Si nosotros, como dice, la fe es lo que es creer en lo que no se ve aún. Que a pesar de que nosotros no estemos viendo las cosas o estemos viendo un panorama totalmente fatal, pero si no tenemos fe y certeza en eso que nosotros estamos creyendo que Dios nos va mostrando que así será, pues entonces la mente es tan poderosa que al final no lo lograremos. Y no porque Dios no quiera darnos, sino porque nosotros no estamos creyendo. Y si no creemos, pues ¿cómo Dios puede ayudarnos? De ninguna manera. Yo me acuerdo que cuando yo iba a venir aquí, tuve muchas dudas, muchas cosas en mi cabeza, pero tenía la certeza, yo no sabía lo que iba a pasar, ni con qué me iba a encontrar, ni nada, pero yo tenía la certeza que Dios me había mostrado y me había dado una respuesta. Entonces, yo en esa respuesta estaba basando todos mis objetivos, todo lo que yo quería, pues ahí lo estaba basando. Dios me había dado, pues, y tal vez el panorama no se vea bien, decir, pero bueno, yo voy por fe. Como los israelíes, como los hebreos cuando cruzaron el Mar Rojo. Como Abraham y como todos. Como todos. Por fe pusieron ese pie en ese mar, aún cuando no se había abierto el mar. Sí. Entraron hasta que el agua les llegó a un cierto punto y con su fe se empezó a abrir el mar. Entonces nosotros tenemos de tener lo que tú dices, la certeza en eso que no estamos viendo, pero que al final Dios sabe lo que nos dará. Y Dios quiere que ejerzamos esa fe y esa constancia. Siempre tiene que ser una fe no ciega, sino una fe mental, lo que hemos dicho. O sea, tiene que haber un conocimiento, tú sabes eso, y por fe pides al Señor esa promesa, pides el cumplimiento de esa promesa, porque sabes que es fiel quien lo prometió. Y siempre es ese equilibrio. No es tirarte y, bueno, por fe. Quiere decir que tengo la fe de que si me tiro me va a salvar y ya está. ¿Dónde está escrito eso? Así porque sí. Eso sí que es tentar al Señor, ¿no? Es un extremo en el cual tenemos que ver siempre en qué punto estamos, ¿no? Define la fe, la Biblia, como la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, que evidentemente tienes fe en algo que no estás viendo. Si no, es difícil ejercer la fe. Y a eso es cuando el Señor trabaja más con nosotros. ¿Cuándo el Señor trabaja más con nosotros con el tema de la fe? ¿Cuándo sentís que tenéis que
o cuándo sentimos que tenemos que ponernos más en oración y ponernos más en conexión con Dios? ¿En las buenas o en las malas? Aparte que la fe... Coge el micrófono, si tienes uno por ahí. Cuando está verde puedes hablar. que hay que tener fe en las promesas y en que van a suceder cosas, pero siempre deseando la voluntad de Dios. Porque si no sería fe de hombre, no sería la misma fe de Cristo. Claro, cuando hablamos de fe hay la fe de Cristo e incluso los demonios tienen fe. A veces deberíamos conocer el carácter de Dios para saber cuál es su verdadera fe. Porque hay gente, un ejemplo, ¿no? Puede pensar, yo tengo fe en que este año me voy a poder ir de vacaciones. Eso no es fe de Cristo. Esos son deseos mundanos, que pueden o no se pueden cumplir. Pero que lo que realmente se cumple en la oración es cuando uno tiene fe, pero teniendo la misma fe de Cristo, ¿no? Es para que la obra del Señor se lleve a cabo y que se consuma su obra en este mundo para que haya la segunda venida y... De hecho, nuestra fe... Y el enaltecimiento al cielo, ¿no? del pueblo, ¿no? Sí, de hecho, la fe nuestra no es nada, es una miseria. Entonces, ¿qué nos dice el texto? ¿Que tengamos fe en qué? En la fe de Jesús. En la fe de Jesús. O sea, fe en su fe, porque fue su fe la que llevó a la salvación de todos los que quieren aceptar esa salvación, ¿no? Tenemos que tener fe en que realmente aquello fue lo que estaba previsto por el Señor para nuestra salvación. Entonces ahí agarrándonos a Él. De hecho, en nosotros mismos no tenemos nada, absolutamente. Y quiero leer precisamente esa cita que anoche que estaba leyendo el libro Sermones Escogidos, en la página 95, salía una declaración de Ellen White muy, muy bonita y muy desde el fondo de su corazón que le salía. Y dice, esta mañana declaro que amo a mi Salvador, porque Él me amó primero. Si hay algo en mi vida que sea bueno, sean mis palabras o enseñanzas, es porque Cristo lo ha puesto allí. No es por causa de alguna bondad personal. No hay gloria que deba adjudicárseme. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Deberíamos experimentar esto y entonces no estaríamos para nada bajo el yugo de la ley de Dios. Ustedes son libres en Cristo. Caminaremos en la libertad porque nuestra mente está en armonía con la voluntad de Dios y amaremos todos sus mandamientos. No hay absolutamente nada en nosotros. Todo lo bueno que puede haber en nosotros es porque ya Cristo lo ha puesto en nosotros, pero no es porque nosotros tengamos algún mérito, porque no lo tenemos, sino si fuera por nosotros solo decíamos las cosas malas. Ese es nuestro espíritu carnal, es la carne, es el pecado que llevamos dentro. Pero cuando dejamos que Dios haga la voluntad, cuando le abrimos un poco la puerta, pues viene el Espíritu y es el que mora en nosotros. Entonces es el que hace las cosas buenas en nosotros. Y es así, como dices tú, nada, ni la fe, nada, absolutamente nada es porque nosotros lo tenemos, sino es porque Cristo lo pone en nosotros. Lo pone, sí. Por eso también debemos orar a Él por fe, para que nos dé más fe, porque es el dador, creador y dador de la fe. Por lo tanto, no tenemos otro camino, siempre hay una dirección, siempre llegamos a lo mismo, ¿no? A pedir. La lección del lunes dice, un equilibrio cuidadoso. Aquí nos habla, en los textos bíblicos que nos hace leer, bueno, nos recuerda que somos canales y que, claro, esos canales, al ser canales y no fuentes, que es diferente, una fuente es donde se genera, ¿no? El poder y el amor. Somos canales, estamos recibiendo del Señor y dando a los demás. Eso es cuando el canal está bien dirigido. Cuando el canal está dirigido a otra fuente, entonces estamos siendo canales de otra energía, que es la de Satanás. Y siempre es lo mismo, ¿no? Entonces aquí vamos a leer 1 Corintios 3.
1 Corintios 3, del 1 al 9, que es la que nos hace leer la lección, dice así. Dice, y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está hablando Pablo aquí, a los corintios. Os di a beber leche, y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis según el modo humano. ¿No sois carnales y andáis según el modo humano? Porque diciendo al uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fijémonos cómo está hablando a unas personas que, por las definiciones que hemos visto hasta ahora, han entrado en una inconstancia. Porque ¿qué hemos visto? ¿Qué se revela? Celos. Se revela contiendas y disensiones. ¿Por qué hay celos? Por envidia. Si no, no hay celos. ¿No? Lo que hemos dicho antes, esa perturbación. Está hablando de un pueblo que ha aceptado la verdad, pero que la inconstancia, por lo tanto la falta de fe, la falta de conexión, de comunión con el Señor, ¿qué hace? Que haya una inconstancia, una perturbación que los separe, los ralentiza y se quedan estancados en el conocimiento. Pablo no les puede explicar nada nuevo, porque ven que están estancados en que este me ha hecho esto, este me ha hecho lo otro, o mira, yo me creo más a él que al otro, o yo me creo más a este que al otro, yo soy de él, no soy del otro. Se crean bandos. Entonces, si la verdad es la misma, ¿por qué hay dos bandos? O los que haya, ¿no? Entonces, es cuando Pablo tiene que poner los puntos sobre las is. ¿Y qué les dice? ¿No sois carnales? ¿Y andáis según el modo humano? Esto del modo humano me recuerda como si tuviéramos un interruptor, ¿no? El modo humano, modo espiritual. Y no hubiera maneras de cambiar al modo espiritual, siempre estamos ahí enganchados al modo humano. Y relaciona la inconstancia, por lo tanto la falta de fe, con la carnalidad, porque dejamos que nos influya más la opinión sobre algo que un hermano dice o hace que lo que realmente tiene que importar, ¿no? Y nos lo tomamos como algo personal y todo empieza a ser pues problemas personales. Entonces tenemos que estar por encima de todo eso, porque si no vamos a llegar pues eso, a separarnos del Señor, a ser inconstantes y a pensar solo en eso, cuando lo primero que teníamos que pensar sería en el Señor. Y también hay un pasaje que dice que es necesario que un cuerpo tenga diferentes miembros y aceptar y tolerar el que haya personas que tienen otra función dentro del pueblo de Dios. Sí, sí. Que no todo el mundo tiene que ser igual realmente como quizá nosotros esperamos que sean igual que nosotros o así, no. Un miembro necesita, poner el ejemplo del ojo, del oído, de la nariz, ¿no? Cada uno tiene su función, pero todos son aptos para el pueblo de Dios, ¿no? Sí, sí. Si se dejan llevar... Hay que tolerar eso, ¿no? Porque Dios ya lo hace así para que el pueblo de Dios no tenga puntos débiles. Fijaros que también dice en el 5.1, dice, hay entre vosotros fornicación. Hasta el punto de que iban los hijos con sus madres, ¿no? O sea que fíjate cómo esa desconexión poco a poco, en pequeñas cosas, porque hoy puedes tener envidia de aquel, o mañana aquel te empieza a caber un poquito mal, el otro no sé qué. Esas pequeñas cosas van sumando y al final hacen que él mismo
que esa persona empieza a caer en pecados realmente grandes, como hemos visto aquí, llegar a la fornicación. Relaciones incluso madre e hijo. Dice, ¿cómo iba a darles alimento sólido? Imposible, ¿no? Había una desconexión total en ese pueblo, ¿no? Por lo tanto, ese equilibrio que debemos mantener entre la fe, la oración, el conocimiento, todo eso tiene que estar en un equilibrio, ¿no? Que eso acompañado de un buen ejercicio físico, porque eso hace que también estemos en una disposición de ver las cosas con más calma, más relajados, con más disposición para escuchar el mensaje del Señor. Todo eso hace que haya un equilibrio que te mantiene con la mente abierta y te mantiene, pues eso, misericordioso y tolerante, ¿no? Evidentemente también tienes que ver las cosas, ¿no? O sea, ahí el punto de juicio también tiene que estar, como hemos visto en las lecciones de paz, de la paz de Dios, ¿no? Tenemos que llegar a un punto de que, bueno, si hay una cosa que realmente no tiene salida, no tiene solución, hay que hablarlo, hay que llevarlo a una situación de solución rápida, porque si no, todo se complica. No se puede mantener esta situación que explica Pablo mucho tiempo. Eso es reaccionar, o si no, tienen que pues partir, ¿no? Más adelante en la lección nos dice, de hecho no hay dudas de que muchos de los problemas y las luchas dentro de la Iglesia se disiparían rápidamente si los miembros se concentraran solo en ministrar en sus necesidades a la comunidad y le revelara el amor de Cristo. ¿Qué opináis de esta afirmación? ¿Alguien tiene algo que decir? Está hablando de que en el momento de que estamos demasiado metidos en problemas personales de entre hermanos, que si estuviéramos concentrados en servir a la comunidad, estas cosas no pasarían. En parte es cierto. Si tú te concentras en llegar a los demás, ya no estarías preocupado por esas tonterías. Estarías más en lo que es el mensaje del Señor. Pero vamos a ver este solo, ¿a qué se está refiriendo en la lección? Esto que tú has dicho es importante porque yo lo veo como que hay dos, se puede, digamos, enfocar en dos puntos, ¿no? O sea, cuando hay problemas exteriores, estamos hablando exteriores, con los demás, negativos, si tú te centras en hacer una labor positiva, todo se vuelve positivo. Pero es que a nivel mental, a nivel de pensamientos, también le sucede a mucha gente, que siempre están negativos. Sí. Es que mira lo que dice, y están siempre como amargados, ¿no? Y también hay que enfocar eso, ¿no? La positividad, ¿sabes? O sea, centrarse en Cristo, hacer el bien y tener los pensamientos, mirar de no... Bueno, pensar bien. Sí, pensar bien. Solo con tener la intención de ser positivo, de no embolicarse en pensamientos negativos, y ya de alguna forma también te acaba afectando en el exterior también. Sí, porque claro. Los pensamientos acaban, digamos, haciéndote actuar de cierto modo o te hacen errar, te hacen equivocarte. O sea que tiene que empezar también desde uno mismo, digamos, identificar que tiene uno malos pensamientos y abrir su mente para que Cristo entre, para que esa luz, digamos, prevalezca sobre los pensamientos negativos, que no dejan de ser las flechas que ha puesto el diablo. Sí, de hecho... O sea, que tiene dos enfoques, el interior espiritual y el exterior físico, digámoslo así. Sí. A ver, de hecho Elena White habla de que pensar mal es pecado en sí mismo. Bueno, o sea, pensar mal de algo o de alguien... lo pone. Exacto. Tan solo con desear la mujer del prójimo ya es pecar. No hace falta llegar al adulterio. O sea, tan solo el pensamiento, eso ya es la mínima expresión del pecado, pero es pecado. O sea, que eso es una flecha que ha puesto el demonio, que tú tienes que disipar con la luz de Cristo, reconociendo y orando al Señor para que todo eso te lo quite. Porque
porque eso está en la mano del Señor, el que nos sane. Sí, a ver, aquí hay un dicho en la sociedad donde vivimos que es piensa mal y acertarás. Sí, pero eso es, Y eso es un refrán del demonio para que tú es un pienses refrán mal totalmente, sí. claro, Eso sí que es verdad, 100% eso. sí que es verdad que ahí corre muy mal rollo y que Sí, hay mucha pero- gente malintencionada. Pero ese refrán no arregla nada, lo empeoras. Exacto, exacto. Entonces ahí es donde el Señor nos pide lo contrario, ¿no? Que oremos por ti y por los demás. Exacto. Y bueno, porque si no siempre estamos en rencillas, ¿no? Sí, estamos en el, Sí, se genera un mal rollo. vicioso de los pensamientos negativos. En el día martes dice, Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Fijaros cómo Proverbios ya nos está diciendo aquí una verdad como un templo, ¿no? Tú puedes tener muchas riquezas, puedes ser un hombre caudaloso, pero si con ese dinero haces unos frutos que realmente están en contra de la palabra de Dios, vas a tener una fama que realmente no va en condición con las posibilidades que tú podrías tener, ¿no? Y en cambio que aunque seas un hombre miserable y no tengas nada, pues realmente si tú evidentemente sigues las directrices que marca la palabra de Dios, pues vas a estar prosperado como lo fue los ejemplos que nos pone la lección en Hechos y en Daniel, ¿no? Como es José, que fue, pues bueno, príncipe de Egipto, ¿no? Para entendernos, y Daniel, ¿no? Que también estuvo al mando con Nabucodonosor. Entonces, son dos ejemplos muy interesantes porque José, por ejemplo, no es que fuera muy activo, básicamente obedecía, ¿no? Pero cuando le tocaba hacer su trabajo era tan bueno y tan prosperado por el Señor que los mismos que le dominaban lo ponían para controlar al resto. Veían cualidades y ellos lo iban como ascendiendo, ¿no? Es muy interesante, o sea, él era como, bueno, objeto pasivo, constantemente iba haciendo lo mejor posible, pero lo iban promocionando, ¿no? Y eso era un ejemplo para las personas influyentes que estaban a su alrededor. Y Daniel, en cambio, Daniel sí que también lo hacen prosperar, pero él también tiene una parte muy activa en el sentido de que, bueno, está en conexión con el Señor de tal manera que tiene sueños que hacen que tenga que actuar incluso para salvar la vida a sus compañeros que eran magos también, ¿no? Que eran magos del rey, ¿no? Y él era pues uno de ellos. Lo que pasa es que estaba encarcelado por el hecho de ser prisionero. Pero fijaros cómo son maneras diferentes, pero que al final es lo mismo, o sea, son prosperados por el Señor en una situación de total indefensión. Siendo esclavos, sirven de tal manera a su Señor que Dios los prospera. ¿Qué ibas a decir, no? Va. Me gustaría comentar el manual de Iglesia que habla en esta lección, porque nos hablan del capital social, pero me gustaría leer lo que dice el manual de Iglesia. No sé si os sonará de algo lo que vamos a leer en boca de alguien más. Dice así: el manual de Iglesia adventista nos recuerda que los adventistas del séptimo día deben ser conocidos como ciudadanos notables por su trabajo en favor del bien común. Del bien común. Debemos apoyar con nuestro servicio y nuestros medios, y hasta donde sea posible y coherente, todos los esfuerzos correctos en favor del orden y el mejoramiento social, manteniendo siempre tranquila y firmemente una actitud intransigente en favor de la justicia y la rectitud en los mandamientos del Señor. Dice, ¿no? No dice eso. Dice en los asuntos cívicos. Los asuntos cívicos. ¿Qué son los asuntos cívicos? ¿Quién marca lo que es cívico y lo que no es cívico? ¿Quién lo marca? ¿Lo marca el Señor? ¿Quién pone las leyes humanas? El civismo, todo lo que es el civismo, va cambiando con la historia. Antes se permiten unas cosas, ahora se permiten otras. ¿Hay una base central para el civismo? Por ejemplo,
en el tema de la homosexualidad o en el tema de la escolarización, todo eso está dentro de este civismo. Por lo tanto, dice que siempre tranquila y firmemente una actitud intransigente en favor de la justicia y rectitud en los asuntos cívicos. No veo una reclamación de mantenerse en condiciones como Daniel y José estuvieron siguiendo al Señor. Es igual las condiciones ambientales. Daniel tuvo que soportar muchas tentaciones y ahí se mantuvo, ¿verdad? No se habla de esto. Y más adelante, en otro día, vamos a ver otro concepto interesante. Y esto del bien común, el trabajo en favor del bien común. ¿Quién lo dice eso, el trabajo en favor del bien común? El Papa de Roma, ¿verdad? El Papa de Roma es el que está poniendo el bien común como estandarte, ¿para qué? Para la unión de iglesias. Por lo tanto, definamos bien común. ¿Qué es el bien común? Queda todo muy suave en la lección durante toda la lección. Si ese bien común es no decir nada ante cualquier norma cívica que contradice la palabra de Dios, entonces estamos como quedándonos ahí enganchados sin decir absolutamente nada. ¿Para qué? Para ayudar a la comunidad, que tengan alimentos, vale, que tengan ropa, muy bien, de acuerdo. Pero ¿estamos defendiendo la palabra de Dios ahí? Eso que decíamos antes, ¿no? El cuidar la imagen solo por la imagen, o realmente cuidar desde el interior, como hicieron José y Daniel, que cuidaron su interior, lo primero. Daniel incluso, pues, con esa alimentación que hablaba de legumbres y agua, pruébame, ¿no? Ante la persona que lo cuidaba en la cárcel, que puede haber dicho muy bien, yo para comer lo que me den, porque estoy en la cárcel. No, no. A mí me mantienes con legumbres y agua y luego de aquí a una semana hablamos, o 10 días creo que fueron. Y si luego me ves bien, pues ya me mantienes el tiempo que no sé cuánto fue, un año o 2, no recuerdo. Y en 10 días ya vieron un cambio. Ya vieron un cambio. O sea que es desde dentro hacia afuera. No dejaron atrás ni un ápice de su fe. Todo se mantuvo igual. Aquí yo lo relaciono mucho con el versículo este de que no seáis tibios, sino sed o fríos o calientes, ¿no? Sí, sí. Ahí Daniel era... Es la Odisea. Era caliente, ¿no? Era al 100% porque tenía una fe admirable, ¿no? El Papa es tibio ahora mismo, o sea, porque... No, el Papa es tibio, pero... El Papa pero porque con esa temperatura todo el mundo se puede hacer. Exacto, todo el mundo le sienta bien la ducha, ¿no? Exacto, pero llegará un punto en el que tenga que ser frío, caliente, no el Papa, sino todos los que están alrededor, sí. Todas las personas de este planeta. Entonces, o dicen las cosas tal y como son, o el pío que siga siendo impío y el santo siga santificándose, ¿no? O sea que eso de alguna forma es porque ellos están alargando el acabar de salir del armario. Los que sean santos que se santifiquen y los impíos seguirán siendo impíos, pero ahora ellos mismos son el ejemplo de esa tibiez, ¿no? Digámoslo así. Sí, no, están creando un lago tibio donde todos se pueden bañar. Cuando Cristo dice totalmente lo contrario. Sed fríos o sed calientes, no seáis tibios, ¿no? Ajá. Vamos a leer un texto, bueno, una cita, porque que está en relación con lo que hemos leído de Proverbios 22:1, de que el buen nombre y la buena fama son más valiosos que la plata y el oro, que los tesoros. Vamos a leer una cita que además me enviaron hace poco, y dice: cada alma está rodeada de una atmósfera propia, de una atmósfera que puede estar cargada del poder vivificante de la fe, el valor y la esperanza, y endulzada por la fragancia del amor, o puede ser pesada y fría por la bruma del descontento y el egoísmo, o estar envenenada por la contaminación fatal de un pecado acariciado. Toda persona con la cual nos relacionamos queda, consciente o inconscientemente, afectada por la atmósfera que nos rodea. Fijaros, absorbemos
absorbemos lo que nos rodea. Consciente o inconscientemente. Es esta una responsabilidad de la que no nos podemos librar. Nuestras palabras, nuestros actos, nuestro vestido, nuestra conducta, hasta la expresión de nuestro rostro tiene influencias. De la impresión así hecha dependen resultados para bien o para mal, que ningún hombre puede medir. Ningún hombre puede medir cómo está influyendo en los demás. No sabe exactamente cómo está reaccionando el otro a cómo le está influyendo. Fijaros cómo debemos estar muy constantes en conexión con el Señor, porque ¿qué estamos dando a los demás sin darnos cuenta? Cada impulso impartido de este modo es una semilla sembrada que producirá su cosecha. Cada reacción, cada mirada, cada gesto es una semilla. A mí me dejó, yo cuando lo leí me quedé, me quedé tocado, muy tocado. Algo sabía, pero explicado así, te hace quedarte mudo. Sí, con respecto a eso que estás leyendo, la verdad es que también hay otros pasajes donde Elena White explica mucho a eso, y hay otros pasajes donde dice que nuestra vida debe de ser una constante de actos tiernos y de amabilidad hacia los demás, constantemente, independientemente de cómo estamos en ese momento. Siempre debe de ser eso, hacia los demás, mostrarnos con actos tiernos, con actos cariñosos, con actos amables, porque es la forma en cómo estamos influyendo positivamente en aquella persona. Tal vez aquella persona está pasando algún momento difícil, o tal vez aquella persona piensa que nadie la quiere, por ejemplo, o que nadie lo quiere, y entonces, y tú te muestras amable, tierno con esa persona, entonces esta persona va a absorber eso, va a decir, realmente veo que esta otra persona me está queriendo, o algo así. No sé, nosotros no sabemos lo que puede pensar otra persona, pero y la expresión del rostro es tan importante, porque si vamos por la calle, que a veces me ha pasado que voy un poco seria, pero voy un poco seria porque tal vez voy pensando en no sé en qué, y de repente me dice Víctor, esta persona creerá que estás amargado, qué sé yo, pero no es porque lo estaba, sino porque iba pensando en alguna cosa, y de repente, entonces, es de estar siempre al tanto cuando vamos en la calle, porque es cierto, muchas personas te ven y te perciben de la manera como te ven, y tu expresión del rostro, si siempre estás con una cara amargada o seria, ¿qué es lo que vas a transmitir a la otra persona? No es feliz, a saber qué vida lleva o qué problemas tiene, que claro, cada quien tiene sus problemas, pero en cambio, si siempre estás con un rostro amable, con una sonrisa en la cara, pues las personas, de hecho, cuando, yo no sé si a alguno les ha pasado que cuando estás en la calle y vas a algún lugar y alguien te queda viendo y tú sonríes, la otra persona, por muy dura que sea, sonríe y se queda con eso, porque a mí me ha pasado, también al revés. Voy tal vez no he estado con algún problema o con tristeza, dificultades, y voy por la calle y alguien me queda viendo y me sonríe con aquella sonrisa tan sincera, me alegra el día. Entonces es eso de mantener siempre eso en nuestra mente, que de la forma en cómo nos mostremos a los demás, esa forma nos percibirá esas personas y nosotros habremos influido en aquella persona. No, y fijaros que va más allá, más adelante dice, es un eslabón de la larga cadena de los acontecimientos humanos, que se extiende hasta no sabemos dónde.
yo quiero mirarlo hacia el otro lado ahora. No, Por eso también, yo también lo cuando- habla del otro lado. Por eso cuando yo me levanto, me acuerdo, miro hacia arriba, hacia el cielo y me acuerdo de la cara del Señor, ¿no? O yo me la imagino de mi forma e intento acordarme de Él, tenerlo presente. Entonces ya te levantas con esa alegría de decir, estoy aquí gracias a Él, gracias por cómo fue Él y por eso quizá en la Biblia nos dice que seamos como niños, para que nos levantemos con esas ganas de vivir y esa ilusión, ¿no? Esa alegría todos los días. Para que esa alegría, es lo que dices tú, ¿no? Que empañe a los demás y sea más que enfermedad, sea medicina, ¿no? Solo con una expresión, solo en la cara ya puedes o contaminar o puedes curar a alguien. Sí, está claro. Fijaros que esto es el original de la imitación de la nueva era, que habla del efecto mariposa. ¿Os suena? Sí. O sea, fijaros que ellos hablan de que tú puedes cambiar cosas haciendo esto, porque tú cambias las cosas, pero aquí está hablando de que tu conexión con el Señor hace que eso, que esa energía, ese poder, ese amor llegue a otros, pero sabemos que el Señor está en el control de todo. De todo. Que permite, deja de permitir, está en el control de todo. Pero fijaros cómo esta cadena es una herramienta del Señor para llegar a los demás también. Quizás sin haber sacado una sola palabra, ya estás evangelizando y no sabes a quién va a hacer bien lo que estás haciendo. Dice, si por nuestro ejemplo ayudamos a otros a desarrollar buenos principios, les damos poder para hacer el bien. Nos estamos dando poder para hacer el bien. Nosotros. A otros. Hay muchos ejemplos de estos. En Playa de Aro hace poco hubo un personaje, seguramente que habría un espíritu maligno por ahí, porque generó pánico. Generó pánico, incluso un efecto mariposa, de lo que dices tú, pero destructivo, ¿no? Claro, ahí el espíritu del Señor no pudo hacer nada porque seguramente no estaba. Generó violencia, generó pánico, generó daños físicos y psíquicos, ¿vale? Incluso me parece que una muerte, ¿no? Pero también generó, pero hay ejemplos buenos también a seguir. Cristo cuando desembarca y pisa la isla de... no me acuerdo qué isla era ahora, bueno, da igual. Dice la Biblia que los espíritus inmundos que habían en esa isla, a la que él puso el pie encima de la isla, dijeron, ya estás aquí, no puede ser. ¿Por qué? Porque él hacía ese efecto mariposa, pero con el Espíritu de Dios, porque él es Dios. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros. O sea, ser una fuente, un canal por donde circula el Espíritu de Dios para que su Espíritu llegue a más personas, a más sitios. Sí. O sea, que se puede utilizar para bien o para mal. Nosotros lo tenemos que utilizar para bien, pero que en la Biblia hay un montón de ejemplos en los que habla de ese efecto mariposa del que se habla ahora, pero eso es, digamos, digamos que sería las avenidas del alma un poco también, por donde circula el espíritu nuestro. Está hablando aquí de que es una herramienta, la herramienta que utiliza el Señor para mover las cosas, para mover a la humanidad. Porque esto luego también, aparte de la parte a nivel horizontal, tenemos a nivel vertical, tenemos nuestros hijos, tenemos claro, las familiares herencias. y amigos y Dice, incluso los animales. ellos a su vez, notan eso. sí, ellos a su vez ejercen la misma influencia sobre otros y estos sobre otros más. De este modo, miles pueden ser bendecidos por nuestra influencia inconsciente. Influencia inconsciente. Miles pueden ser bendecidos. O sea, por algo que nosotros no sabemos ni que estamos haciendo. Pues si estamos en consonancia con el Señor nos utilizará para esto sin nosotros saberlo. O sea, por fe debemos saber que va a hacer eso. Porque es fuente de agua viva. Somos colaboradores del Señor. Puesto que la semilla sembrada... Pero es que todo, ahí va todo nuevamente volviendo a lo que estábamos hablando al principio, de nuestra constancia. Todo. Influiremos en las personas
dependiendo en nuestra constancia. Si nosotros somos constantes en nuestra vida, si a pesar de todo siempre seguimos en pro del objetivo que nos dice Elena White, que siempre debemos de tener una meta en la vida, siempre, porque si no, nuestra vida no tiene sentido, si no vamos en pro de un ideal, de algo que nosotros queremos hacer, pues, y a pesar de todo eso, dice que lo que va a dar éxito, o nos dará el éxito, es esa constancia que tengamos. Entonces, es igual en mostrar a la gente eso. Si nosotros somos constantes y tenemos ese carácter constante delante de la gente, pues influiremos para bien de la gente, porque va a decir, yo quiero ser como esta persona, que a pesar de que le vienen las dificultades, o a pesar de que tiene los problemas, siempre está feliz, siempre está con ganas de seguir adelante. Sí, sed perfectos como mi Padre que está en el cielo es perfecto, ¿no? Sí, señor. O sea, mantener esa continuidad y no decaer, estar siempre en forma al 100%. La fe, lo que hablamos hace un minuto, sigue así, dice, puesto que la semilla sembrada produce una cosecha, y esta a su vez es sembrada, o sea que es una cadena, la cosecha se multiplica. Esta ley se cumple en nuestra relación con otros. Cada acto, cada palabra es una semilla que llevará fruto. Es una responsabilidad realmente importante, ¿eh? Cada acto de bondad bien pensado, de obediencia o de abnegación, se reproducirá en otros, y por medio de ellos todavía en otros. Así como cada acto de envidia, ya estamos en el otro lado, vamos al otro lado. Así como cada acto de envidia, malicia o disensión es una semilla que brotará en raíz de amargura, con la cual muchos serán contaminados. Dice, ¿y cuánto mayor será el número de los envenenados por los muchos? ¿Cuánto mayor? O sea, es más efectivo. ¿Por qué? Porque los que lo reciben lo acogen con más ganas, lo acogen con más facilidad. Es más fácil dejarse llevar por la depresión y por la amargura, es muy fácil. Una sanación También. Así prosigue la siembra del bien y del mal para el tiempo y la eternidad. Así prosigue. Los dos utilizan el mismo sistema. Pero con la ventaja de que el Señor sabe todo. Sabe el principio y el final. Sabe cómo va a ir todo. Sabe quién vas a llegar. Ningún ser humano perecerá solo en su iniquidad, aunque su esfera de influencia sea pequeña, la ejercerá para bien o para mal. Es igual si solo ves a una persona al día y siempre es la misma, es igual. O te la cargas o la vivificas. No tiene otro... El terrible pensar que podemos ser sabor de vida para vida o muerte para muerte. Es terrible pensar eso. Ella misma lo está diciendo. Es terrible pensar que podemos ser sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Podemos ser las dos cosas. Depende de lo que hagamos, digamos. Es que realmente la influencia que nosotros ejercemos sobre los demás, nuestra mente aún no lo puede captar, no es consciente, no somos conscientes de cómo podemos influir a otras personas. Y a veces solo nos centramos en nosotros mismos y por eso no somos conscientes de que con nuestras acciones, de que con nuestras palabras, de que con nuestra forma de ser podemos influir en aquella persona, como dice, para bien o para mal. Porque si nosotros nos relacionamos, ya sea con familia, ya sea con amigos, ya sea con compañeros de trabajo, si estamos en esa relación todo el tiempo, entonces, dependiendo de cómo nosotros nos comportemos y de cómo asimilemos las cosas y esa conexión con Dios, pues vamos a influir en aquella persona o ellos en nosotros. Entonces, va a depender siempre, tanto influir nosotros como ellos influyan en nosotros, va a depender de nuestra conexión con Dios y va a depender de eso, de nuestra constancia. Ahí es la lucha del cristiano. Sí, claro, claro. Muchos profesos cristianos, por su frivolidad, indulgencia egoísta y descuidada indiferencia, desvían del camino a muchas almas
y tendrán que dar cuenta de los resultados de su influencia ante el tribunal de Dios. Y realmente el corazón se te queda encogido, ¿verdad? Porque puedes saber mucho, puedes dar muchos estudios bíblicos, podemos hacer grandes conferencias, pero su frivolidad, indulgencia egoísta y descuidada indiferencia. Es igual cómo hable a esta persona, es igual lo que yo diga, yo voy haciendo y ya se espabilará, ¿no? O a veces pecamos de una excesiva humildad, yo no voy a decir nada, no voy a hacer nada, ¿no? Porque yo, a mí, ¿quién? Tenemos humildes y responsables, son las dos cosas. Hay que actuar igualmente, con humildad, pero hay que actuar. Entonces el Señor hará con nosotros, ¿no? Pero no podemos quedarnos quietos. Bueno, es una cita realmente para leérsela un buen rato todos los días, ¿eh? No, anteriormente hacías la pregunta que salía ahí del capital social, creo. Sí. Que decía que si dejáramos de preocuparnos, dice, Sí, entre los problemas y solamente hiciéramos el demás, bien, sí. pues es que eso es totalmente egoísta también al decirlo, porque a ver, nosotros a los que primero tenemos que ir es a los de nuestra casa y eso es lo que nos manda Dios. Ahí es un Y poco... si los hermanos tienen problemas, y si los hermanos, bueno, nosotros no podemos juzgar la vida de los hermanos, simplemente tenemos que ayudar a los hermanos, de estar ahí con ellos, sea lo que sea, de estar constantes, siempre. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros realmente estamos contribuyendo al Evangelio. Porque y si nos olvidamos de lo de nuestra casa, igual con la familia. Y si nos olvidamos de la familia y solo vamos a evangelizar a otros y la familia Primero que se casa. muera porque y ya está, ya yo le dije una vez y ahí se quedó y no es así. Empezando por la casa Empezando de Dios. por la casa de Dios. Entonces los de adentro, los que no y si los que nos están rodeando ahí nosotros no nos preocupamos, entonces ¿cómo nos vamos a preocupar por otros que ni tan siquiera vemos? Es lo que dice en la palabra de Dios. Si dices que me amas a mí, pero a tu hermano haces lo que quieras con él, entonces es mentiroso, porque si no hacemos bien con los hermanos que estamos viendo, continúas con Dios que no lo estamos viendo. Y entonces es eso. Ese solo era el que antes hemos dicho que más adelante se iría viendo cosa, porque ese solo es muy, muy radical y vamos a ir viendo más cosas sobre este solo. Sigue diciendo el valor de este famoso capital social que hemos dicho ahora mismo. Dice, es decir, aunque necesitamos considerar cada situación por sí misma, cuando se pueda y sea práctico, debemos cooperar con otros al fin de alcanzar nuestras metas. Colaborar con otros a fin de alcanzar nuestras metas. ¿Con quiénes? No lo define muy bien la lección. Otros. Recordemos que somos el pueblo de Dios y que, recordáis en el Antiguo Testamento, constantemente el Señor estaba intentando mantener la pureza de ese pueblo. ¿Quería decir que no podían tratar con los demás? No. Lo que no podían hacer es mezclarse con los demás. Es diferente. Y aquí nos hablan de Nehemías como ejemplo. Cuando Nehemías estuvo ante Artajerjes y le pidió, por favor, que le concediera toda una serie de ventajas, salvoconductos, material para reconstruir los muros de Jerusalén. Y esto lo muestra la lección como un ejemplo de que no debemos desestimar la ayuda aliena, la ayuda que viene de fuera de la iglesia, porque Artajerjes evidentemente no era creyente, ¿no? Vamos a leer una cita de Elena White de por qué Artajerjes pues, cedió a la demanda de Nehemías. Nehemías, recordemos, era el copero del rey y él tenía relación con su pueblo y recibía noticias del pueblo.
y sufría por el pueblo porque sabía que estaba todo destruido y él sufría por ello y quería hacer algo para reconstruir esa muralla, ¿no? Y eso le mantenía en tristeza. Entonces, Artajerjes lo ve triste. Dice, nunca te había visto triste hasta ahora, ¿qué te pasa? ¿Recordáis la historia? Y entonces es cuando Nehemías le explica a Artajerjes, pero antes de explicarle a Artajerjes, ora en su interior, porque sabe que va a hablar con el rey. Y depende de que le digas a un rey, te puedes ir, bueno, puedes morir. Depende de lo que le presentes, ¿no? Dice así, le preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Eso le dijo el rey a Nehemías. Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. La pregunta llenó a Nehemías de aprensión. ¿No se enojaría el rey al saber que mientras el cortesano parecía dedicado a su servicio, estaba pensando en su pueblo lejano y afligido? Eso corría por dentro de Nehemías. Tenían amistad con el rey, pero era el rey. ¿No perdería la vida del ofensor? ¿Quedaría en la nada el plan con el cual soñara para devolver a Jerusalén su fuerza? O sea, él, lo que decíamos, tenía una meta, tenía un plan. El plan era ir a Jerusalén y reconstruir, liderar la reconstrucción de ese muro. Pero, y dice, entonces, escribe, temí en gran manera. Porque antes un rey no era como ahora. Entonces te dirigías a un rey y depende de lo que dijeras te eliminaban. Fuera quien fueras, ¿no? Con labios temblorosos y ojos arrasados de lágrimas, reveló la causa de su pesar. Para siempre viva el rey, contestó. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? O sea, siempre tenía el corazón con el pueblo, con su pueblo. Ese debe ser el sentimiento de los 144.000, gemir por el pueblo. O sea, Nehemías ahí está también haciendo una similitud con ese tercer Elías, porque va a reconstruir los muros. Y ya vimos cómo esa reconstrucción tenía que ver con la verdad presente, reconstruir la verdad. La mención de la condición en que estaba Jerusalén despertó la simpatía del monarca sin evocar sus prejuicios. Otra pregunta dio a Nehemías la oportunidad que aguardaba desde hacía mucho. O sea, él ya llevaba tiempo pensando, ¿cómo le digo esto al rey? Porque era el único que le podía proveer para hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué cosa pides? Pero el varón de Dios no se atrevía a responder antes de haber solicitado la dirección de uno mayor que Artajerjes. Antes de pedirle, aunque Artajerjes le dice, ¿qué quieres? Antes de pedirle, ¿qué hace? Ora al Señor. Antes. Tenía un cometido sagrado que cumplir, para el cual necesitaba ayuda del rey, y comprendía que mucho dependía de que presentase el asunto en forma que obtuviese su aprobación y su auxilio. Sabía que solo él se lo podía proveer lo que necesitaba. Y oraba para que eso fuera así. Sabía que él le podía dar eso. Dice él, entonces oré al Dios de los cielos. ¿Y cómo lo hizo? Mentalmente. Allí mismo, ante él. Oración mental. No le dio tiempo ni a arrodillarse, dice. Y fijaros lo que dice. En esa breve oración, Nehemías se acercó a la presencia del Rey de Reyes, del Rey de Reyes, o sea, de Dios, y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas de los ríos. El Señor le dio poder para guiar el corazón del rey en su cometido, en su pedido. Y entonces el rey, movido a compasión, le ayuda y le da todo lo que pide. Y aún le sigue pidiendo más. Le da salvoconductos para pasar fronteras. Le da la llave del bosque del Líbano para que coja la madera que necesite. Todo se lo provee para que pueda hacer lo que tiene que hacer. Pues están comparando esta situación
con el hecho de recibir ayudas de gobiernos y de instituciones y organizaciones, evidentemente no cristianas. Hemos visto las conferencias del gran engaño, ¿verdad? Esas donaciones, esas ayudas que están recibiendo las diferentes organizaciones, son a cambio de algo, ¿verdad? ¿O son como, es un ejemplo igual que el que hemos leído con Nehemías? ¿Todos estamos orando para que el gobierno nos dé ciertas cosas? Porque es el único que nos lo puede conceder. Sabemos lo que los gobiernos buscan, ¿verdad? Sabemos quién domina los gobiernos, ¿verdad? Sabemos que a cambio de donaciones se compra ¿qué? Eso también, pero a cambio de donaciones a la iglesia, ¿qué se compra? Silencio. Se compra no hablar de ciertas cosas. ¿Se compra qué? Cumplir las normas cívicas, como hemos dicho antes. ¿Qué? El bien común. ¿Cuáles son las normas cívicas? Con el proselitismo. ¿Cuáles son? ¿Sabéis lo que es el proselitismo? Es la evangelización. O sea, hablar del Señor a alguien. Explicarle tu punto de vista al respecto. Eso no lo puedes hacer. Está prohibido, es una norma cívica. ¿Y qué decía el manual de Iglesias? Es que el manual de Iglesia decía que, lo hemos leído, ¿verdad? Que de una manera estricta, actitud intransigente, en favor de la justicia y la rectitud en los asuntos cívicos. Sabemos que la Iglesia, para recibir cierto dinero, tiene que hacer ciertas cosas y otras no las puede hacer. Por lo tanto, está intentando justificar el trabajo de Nehemías, llamado por el Señor para reconstruir Jerusalén, o sea, el trabajo del tercer Elías para reconstruir la verdad presente, mandato del Señor para esto. ¿Es verdad que puede haber ayuda de gente que viene de fuera de la Iglesia? Pues claro que sí. Yo era fuera de la Iglesia cuando empecé. Y estuve con Víctor los primeros años y no estaba bautizado. Y yo, pues, iba y hacía los PowerPoints y hacía ciertas cosas. Porque creía en que eso tenía verdad. Había algo que hacía y te motivaba a hacerlo. Pero puro altruismo es lo que mueve hoy en día a los gobiernos y a las empresas para ayudar a ciertas cosas. ¿Está tocando el corazón nuestra acción a alguien para que nos den cierta cantidad de dinero? Creo que es una pregunta que tendríamos que hacernos, porque con la excusa del capital social, fijaros, porque dice unirnos a otros a fin de alcanzar nuestras metas. ¿Unirnos a quién? Vamos a ver a quién, porque, bueno, antes de nada vamos a leer la cita de Profetas y Reyes. Bueno, no, perdón, ya la hemos leído porque es lo que he leído antes, o sea que ya podemos ir al siguiente. Bueno, más adelante dice, es impresionante que Dios actuara sobre los corazones de paganos para ayudar a su propia obra, es lo que dice la lección. Dice, esta es una lección importante, hasta donde podamos debemos estar dispuestos a trabajar con otros, aunque no sean de nuestra fe o no tengan ninguna religión, si hará progresar la causa de Cristo. Está empezando a abrir un campo. Está empezando a abrir un campo, ¿de acuerdo? Podemos, con cuidado y oración, trabajar con otros cuya ayuda puede ser útil para lo que queremos hacer en bien de la comunidad como un todo. Lo que podemos hacer en bien de la comunidad, ¿como qué? Como un todo. Eso es todo. Es el bien común otra vez. La profecía habla de un bien común. La justicia habla de un bien común. Justicia y paz de Dios es un bien común. ¿Es para todos? Es para todos los que ¿qué? Los que responden, ¿verdad? Los que buscan, los que dicen, sí, Señor, creo. Para eso es justicia y paz. ¿Verdad? Justicia, la parte buena de la justicia, digamos, el bien. La recompensa.
Entonces, dice, a menudo gobiernos, empresas y personas privadas, impresionados por nuestra obra humanitaria, ofrecerán su apoyo. Eso funciona así. Eso es lo que estamos comentando, ¿verdad? Si realmente es así, genial. Pero sabemos que hay unas condiciones. Y eso creo que es bueno especificarlo. De hecho, en la siguiente lección del jueves, del día jueves, fijaros lo que dice también abajo. Dice, hace unos años una congregación adventista del séptimo día pensaba en este tema. Nos extrañaría nuestra comunidad si de repente desapareciéramos. Dice que se hacen esa pregunta, ¿no? Y de repente dicen, pues, ostras, la respuesta fue sencilla, dice, no, nadie nos extrañaría, ¿no? Entonces dicen, hay que cambiar esto, dice, su comunidad no tenía confianza en ellos, hay que cambiarlo. Como no les gustó la respuesta, decidieron cambiar. En lugar de edificar paredes, edificarían puentes. ¿Esto suena también? ¿Os suena esto de edificar puentes? Ese pontífice que tenemos aquí en la tierra, que tiende puentes ¿con quién? Pues con todos, ¿no? Con los judíos, con los protestantes, con todos los que se tercien, ¿no? Que entren bajo su paraguas. Entonces hay puentes. Cuidando de no comprometer lo que sabían que era la verdad, o sea, por lo tanto, esos puentes con quién son. ¿Es con otras iglesias adventistas de otros lugares? No. Está claro que está diciendo puentes con otras iglesias, con otras denominaciones. ¿Para qué? Para que no los echen de menos en la comunidad si se fueran, para introducirse para integrarse en la comunidad. ¿Al precio de qué? Porque lo que dice aquí de no comprometer la verdad, cuando tengan que predicar, cuando tengan que evangelizar, tendrán que callarse para cumplir estrictamente los asuntos cívicos. ¿Hasta qué punto podemos hacer eso? Se unieron a esas organizaciones en forma constante, no solo para algún proyecto, sino manteniendo un programa permanente que benefició a sus comunidades. No quedaron dudas, las actitudes hacia la Iglesia cambiaron pronto. Luego ya los echaban de menos. Luego ya eran queridos en la comunidad. Pero, ¿cómo dice Elena White que será la gente del último tiempo, del pueblo de Dios? Hay tres características: pocos, pobres e impopulares. Pocos, pobres e impopulares. ¿Por qué? No estarán buscando la manera de ser parte de esa comunidad y del bien común, querrán hablar a la comunidad, pues tendrán que decir todo cual es, tal cual es. Y eso impedirá que seas parte de ese grupo de organizaciones. Hay un canto realmente claro y dirigido específicamente al ecumenismo total y brutal en esta lección. Está abriendo una puerta de una manera que nunca había visto en la lección. En la lección del viernes dice, no hay dudas que existen muchas maneras en que tu iglesia y tú pueden cooperar con otras iglesias y organizaciones para el bien de la comunidad. Es vital para tu iglesia local saber qué necesidades tiene la comunidad y entonces, hasta donde sea posible, trabajar en armonía con otros para atenderlas. ¿Qué mejor manera hay de construir confianza entre la comunidad y aún entre otras iglesias? Por supuesto, no debemos hacer feo a nadie, no debemos criminalizar a nadie, ni nada por el estilo. No vamos acusando por ahí a la gente, incrédulo, no. Pero sí que el hecho de querer explicar la verdad va a hacer que haya una reacción. ¿Qué hizo el segundo Elías? Puso el hacha al pie del árbol, ¿no? ¿Quién fue el segundo Elías? Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió tiempos que son paralelos a los tiempos que viviremos también nosotros, previos a la venida de Cristo, previos a la representación al ministerio de Cristo también, ¿no? Él anunciaba el que había de venir, nosotros también. ¿Y cómo lo anuncia? Con el hacha al pie del árbol. ¿Qué quiere decir?
que cuando dice la verdad está ahí el hacha. Como diciendo, bueno, esa es la verdad presente. Si no la asumes, puedes quedar cortado. Quedas cortado del pueblo. Es verdad, y como tal se debe recoger. Porque viene Cristo, y viene para ti, y viene por ti, y tal. Por lo tanto, cuando hagas eso, rápidamente va a haber dentro del grupo unos quizás, muy pocos, que quizás sí, y otros muchos que no. ¿Y eso qué genera? Genera una discordia, genera algo, porque no viene a traer paz, sino espada. ¿Por qué? ¿Porque Cristo quería liarla y quería que nos quedáramos solos? No. Porque la verdad nos obliga a decir la verdad, ¿no? Fijaros, aquí hay una pregunta interesante, porque se la hacen ellos, y es para hacérsela, porque dice, ¿de qué forma conciliamos esta idea de edificar nuevos, o sea, buenos vínculos, y lograr un buen nombre en la comunidad con la advertencia de Jesús de Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo? ¿De qué modo resolvemos esto? Que parece ser una fuerte contradicción. ¿Parece ser una contradicción o es una contradicción? ¿Se puede resolver esto? Es mi pregunta. ¿Se puede resolver? Porque ellos la preguntan como dicen, bueno, es que hay una solución. No se puede edificar buenos vínculos con otra iglesia y ser uno con ella, no puedes. ¿Cómo te vas a unir en yugo desigual? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo? Es que vas a estar en la foto ahí con todas las iglesias, mira, hemos hecho esto, hemos edificado esto, estás relacionándote con ellas, pero ¿a precio de qué? De no seguir los mandamientos de Dios. Es que al final es eso. Creo que aquí se está abriendo una puerta muy grande y que si no reaccionan las personas, creo que muchos van a entrar con el tema de la caridad, con el tema de la ayuda a la comunidad. Ya desde el título de la escuela sabática de este trimestre, el papel de la iglesia en la comunidad, es que es como un nombre a que se tome como se quiere, y abierto a lo que van buscando. Y ya cuando empiezas a ver la escuela sabática, ya vas viendo por dónde va el tema, ya vas viendo que van en pro del ecumenismo, y el ecumenismo descarado, porque hay unas cosas que hay que son en totalmente... esta lección, la verdad es que lo dejan todo. Totalmente descarado. Entonces, desde el momento que le han dado ese título a esta lección, a esta escuela sabática, pues desde ahí están dejando ver qué es lo que quieren llegar a transmitir, y qué es lo que quieren que los feligreses lleguen a tomar y lleguen a aceptar que todo esto es así. Sí, es que es la manera, es la manera más fácil, ¿no? Para los que entran también. Y ya no hace falta que te definas. O sea, simplemente haz el bien, no mires con quién, es como corre, ¿no? Y ya está. Ese es el resultado de los pequeños detalles que iban poniendo hace tiempo atrás, y ahora pues ya han declarado, ¿no? Con estos títulos declaran, pues, para quién trabaja. En este caso es para Roma, ¿no? La gente lo debería... Claro, antes decían, no, si esto no quiere decir nada, es un detallito, no, esto es un detallito, pero es que ahora ya han descarado. O sea, si tú dices que la iglesia no está pos de la bestia, pos de Roma, es porque ya no quieren ver más. O sea, estamos llegando a un punto en el que, lo que hablábamos antes, no podemos ser tibios, o eres frío o eres caliente. Pero ya estamos viendo ahora los dirigentes de la iglesia si son fríos o son calientes. Es que en el momento, si tú vas siguiendo las noticias de poco a actualidad... poco se va viendo todo, ¿no? O sea, se va poniendo en su sitio. Si vas viendo las noticias de actualidad, lo que dice el Papa, el discurso que tiene, es que están cogiendo las mismas palabras del discurso. Están parafraseando lo que dice el Papa. Entonces, ¿hasta qué punto estamos denunciando que es la bestia? ¿Dónde está aquí? Pero es que es el que dominará todo. O sea, Cáritas y toda una serie de organizaciones que se dedican a dar, pues ayudar a los pobres, hay una
una especie de como de lobby que está dominado por los mismos. E incluso hay países en los cuales, si tú decides abrir tu garaje y darle comida a los pobres, te lo cierran y te ponen una multa. O sea, no puedes ser generoso con los pobres. Tienen que pasar por unas instituciones concretas, que son dominadas siempre por los mismos. Entonces, ¿dónde está aquí la caridad real, no? Entonces, Lo que tú decías, que si vamos en esto en pro de estar bien con las otras iglesias, de estar bien con otras religiones, porque van mucho también por este asunto, pues entonces echamos por tierra lo que dice el espíritu de profecía. Pero bueno, como ahora ya ni se cree en eso, de que, como decías adelante, no podemos estar en yugos desiguales, sea en relaciones sentimentales, sea en amistades, sea en relaciones, sea en todo. Si es que Elena White es muy clara de decir que con quien te unas es con todas esas cosas que la otra persona o el otro organización tiene, pues tú la vas a absorber. Y entonces, claro, y por no quedar así y decir que no voy a decir esto porque puede hacer que a la otra persona o a la otra iglesia le vaya mal. Y entonces eso es el bien del ecumenismo. Eso es unirse en el bien común. Dejar, o sea, seguir con sus religiones y con sus cosas, pero solamente unirse por las cosas buenas. Cada quien puede adorar como quiera, pero en las cosas buenas pues nos unimos para el bien de la humanidad, que es eso. Entonces es ese de que el yugo desigual en ningún aspecto de la vida debe de ser. Claro que debemos de trabajar en pro de ellos, claro que debemos de relacionarnos para llevarlos a los pies de Cristo, pero muy diferente es llegar a una intimidad tal que esa intimidad estemos comprometidos y nos contamine también. Eso es fornicación espiritual. Totalmente, claro, exacto. luego, claro, depende de lo que digas y si afectas a tu iglesia hermana, digamos, para entendernos, luego resulta que también, claro, tú no vas a recibir ciertas ayudas también. Entonces tú eres un elemento subversivo. O sea, todo está ligado todo de una manera que no tienes camino de Luego hay que poner libertad, unas leyes, digamos, lógicas. Entonces ya vendrá el domingo obligatorio. Claro, porque... si tú estás dentro de ese grupo, pues vas a estar bien porque Claro, vas a estar bajo el paraguas de la ley y tal. Pero si estás fuera de ese grupo, pues ya eres un disidente total. Pero bueno, nosotros tenemos que agradar a Dios, no al hombre. Sí, claro, desde luego. Ahí Porque está. si no es fornicación espiritual, o sea... Luego se plantean... Por nuestro bien tenemos que seguir perseverando en la palabra de Dios, no en la palabra del hombre. Sí, no tenemos otra salida y eso es lo que nos irá guiando a nivel individual y como grupo, porque si estamos todos a una, todos vamos a querer lo mismo. Y luego hay otra pregunta que también les surge una contradicción a ellos, que dice, dice, debemos pensar con mucho cuidado el tema de las donaciones de otros que no son de nuestra fe. Como vimos en la sección del miércoles, Elena de White habla favorablemente acerca de recibir donaciones de aquellos que no son creyentes en Jesús. Eso no lo hemos leído, por cierto. Sección del miércoles. Dice... sí, bueno, es lo de Nehemías, vale. Habla de Nehemías. O sea, no dice exactamente esto, habla de Nehemías, pero bueno. Dice, los donantes no tienen quizá la fe en Cristo ni conceden su palabra, pero sus donativos no deben ser rehusados por ese motivo. Bueno, hablemos desde el principio. Los recursos que le faltaban a Nehemías los solicitaba a los que estaban en condiciones de dárselos. Y el Señor sigue dispuesto a obrar en los corazones de los que se hallan en posesión de sus bienes, para que los entreguen en favor de la causa de la verdad. Hola. Bueno. Los que están ahí, los que quieren dar algo, ¿por qué lo dan? Saben por qué lo dan, ¿eh? Los que realmente dan de corazón, ¿para qué? Para la causa de la verdad. Ellos saben que es verdad, aún no son de la fe, pero saben que es verdad. Y dicen, pues el dinero para eso, ¿no? No es exactamente lo mismo que una donación de un gobierno, no tiene nada que ver. El gobierno español va a decir, mira, para que la verdad fluya, tomad. No. Es diferente, es decir, ¿cumplís condiciones cívicas? Sí, entonces tendréis parte del total que os corresponde.
como organización legal, pero no para con el corazón en la mano y diciendo, mira, para la verdad. Es diferente. Entonces esto tiene su matiz. En el Ministerio de Curación, sin embargo, ella habló duramente contra las iglesias que aceptaron dinero de quienes estaban en el negocio de las bebidas alcohólicas, aun miembros de iglesias reconocidos. Ella dijo que el dinero de estas personas está manchado de sangre. La maldición recae sobre él. ¿De qué manera podemos distinguir entre lo bueno y lo malo en relación con decidir de quién aceptaremos contribuciones o con quién cooperaremos incluso para la causa buena? Claro, se entran en otra vez el conflicto, ellos mismos. Ya lo ven que hay un conflicto. Lo dejan en el aire la pregunta. Es que para mí no es, lo están haciendo muy a propósito, ¿eh? Sí, sí. Muy a propósito, porque es que por un lado dicen una cosa y por el otro lado dicen otra cosa, porque claro, ellos quieren quedar bien con todo el mundo. Saben que dentro de la iglesia aún hay gente conservadora. Saben que dentro de la iglesia aún hay estos que si dicen algo tan abiertamente se les opondrán. Pero en cambio también dejan ir la otra parte, porque lo que les interesa es que la gente vaya agarrando el concepto. Y entonces van en esa contradicción, que no es realmente contradicción, sino que es que ellos la estudian muy bien cuando van a hacer una escuela sabática y tienen psicólogos y tienen de todo, marketing y todo para poder entrar a las personas. Y el objetivo es ese, no una contradicción, sino que decir para quedar bien tanto con unos y con otros, por los momentos, porque aún hay gente conservadora. Cuando ya se vaya muriendo todos aquellos que aún están ahí, pues ya van a ser tan abiertamente descarados, y es que ya lo están empezando a hacer. Bueno, pues esa era la idea de exponer. Bueno, hemos extraído, creo que lo bueno de la lección, que era pues ese concepto de fe, las palabras fe que implican tanto en latín como en griego como en hebreo. Y bueno, quedarnos también con este mensaje de que hay un claro mensaje a la apertura, un claro mensaje de la apertura de la Iglesia vendiendo cosas que no se tienen que vender. Y realmente es triste, pero es como leer una declaración del Papa. Es como leer una declaración, el manual de Iglesia que hemos leído es como leer una declaración del Papa. Entonces la cosa está, yo creo que, vamos, claramente entremezclada. Ya no sabes dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra. Pues nada, por lo tanto, creo que vamos a dejarlo aquí. Si alguien quiere hacer algún comentario o... ¿no? Pues entonces oramos, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos infinitas gracias porque abres nuestros ojos, porque ya nos has dejado advertidos con tiempo. Gracias por el ministerio del Cuarto Ángel, Padre, porque nos ha dejado en disposición de ver estos engaños. Nos ha dejado todo un legado, Señor, que podemos traspasar a todos los que nos rodean, para que estén advertidos de todo lo que ha de venir. Gracias por ello, Señor, y ayúdanos a llegar a las personas con el mensaje adecuado. Ayúdanos a ser de confianza para los que nos rodean, para que poder llevarlos a los pies de tu cruz y que la fe aumente en todos ellos y en nosotros, oh Padre. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, para perdón de todos nuestros pecados. Amén.